Buenos días al webinar La revolución cognitiva de los asistentes personales a los bots. El funcionamiento del webinar es 30 minutos de exposición y 15 minutos para resolver las preguntas que hayan podido surgir. Os animo a que preguntéis y hagamos esto interactivo. Mi nombre es Antonio Orbe, estudio psicología, he trabajado 30 años en IBM, hace 6 meses que ya no. He trabajado en informática, en todos los asuntos informáticos, y en los últimos años he vuelto al estudio del cerebro y a unir los dos mundos y a establecer la comparación, que hay muchas comparaciones entre el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento de las máquinas. He escrito artículos, un par de libros, Cerebro y Ordenador y sobre la conciencia, y en la actualidad soy director del Foro del Futuro Próximo, un evento que realizaremos el día 30 de septiembre y 1 de octubre y al que os animo a participar, sobre cognición, inteligencia artificial, robótica y un conjunto de cosas. La revolución cognitiva saca las cifras, el nombre de la computación cognitiva. La computación cognitiva tiene mucha similaridad con la inteligencia artificial, de hecho es una forma de llamar a la inteligencia artificial. Inteligencia artificial se definió el concepto al poco de aparecer los ordenadores en los años 50 del siglo pasado, con la conferencia de Dartmouth, y conforme aparecieron los ordenadores, los sabios de la época decidieron que había muchas cosas que los ordenadores podían hacer que se parecían a lo que era la inteligencia, así es que utilizaron el término inteligencia artificial. Pero realmente definir lo que es la inteligencia artificial no es nada sencillo, hay muchas definiciones, ninguna es muy buena. John McCarthy, uno de los participantes en la conferencia de Dartmouth, se refirió a aquella época como aparece en la foto, Mira mamá sin manos, que viene a decir los ordenadores iban haciendo cada vez más cosas sin intervención de los humanos. De ahí viene Mira mamá sin manos, qué maravilla tecnológica que el ordenador es capaz de hacerlo solo. Pero también, ¿qué diferencia entre inteligencia artificial y cualquier otro programa? El propio John McCarthy dijo una cosa también muy curiosa, que es: tan pronto como funciona, nadie más le llama inteligencia artificial. Tendemos a reclasificar todo lo que hace una máquina como que no requiere inteligencia, y esto es muy importante. Si llamamos inteligencia artificial a algo que hoy no hacen las máquinas, cuando lo hagan normalmente tendemos a no llamarle. Por ejemplo, una cosa muy antigua, la calculadora. Nadie se le ocurre que una calculadora sea inteligencia artificial, pero entonces lo era. Una cosa mucho más actual e importante es, por ejemplo, el reconocimiento de voz, el paso de voz a texto. Hace 5 años el paso de voz a texto era la maravilla de la inteligencia artificial, era un problema casi insoluble, los ordenadores eran incapaces de entender la voz humana, y sin embargo, 5 años después, hoy nuestros teléfonos móviles son capaces de reconocer la voz humana y de traducir la voz a texto. Y ya no le llamamos inteligencia artificial porque, como dijo John McCarthy, tan pronto como funciona ya no es inteligencia artificial. Así es que la frontera de la inteligencia artificial se va moviendo en la medida en la que vamos avanzando y vamos haciendo cada vez más, los ordenadores van haciendo cada vez más cosas. En paralelo a la inteligencia artificial surgieron los robots industriales y también los robots humanoides, que realizaban funciones y tenían forma humana. El desarrollo de la inteligencia artificial es muy superior al de los robots. La simulación de la inteligencia humana es mucho más sencilla que la simulación del movimiento. La robótica está mucho menos avanzada que la inteligencia artificial y es mucho más fácil hacer un contable que hacer un jugador de fútbol. Conseguir hacer un Messi o un Cristiano Ronaldo es hoy absolutamente imposible, estamos lejísimos de conseguir una cosa de ese estilo, pero por ejemplo conseguir un ordenador que gane al ajedrez lo hicimos hace 17 años. Desde entonces ya los humanos nunca ganan al ajedrez. Por bot se entiende, es un acortamiento de robot, pero normalmente se entiende en relación al software un conjunto de programas que hacen, de algoritmos automatizados que hacen cosas que parecía que deberían ser humanas. Típicamente a los bots también, el ejemplo más típico de bots suelen ser los chatbots, que son programas que son capaces de simular la conversación y hablar con nosotros de tal manera que nos pareciera que detrás hay una persona, cuando en realidad lo que hay es un programa informático.
Sin embargo, de todo esto, quizá el concepto más importante es el de API. Es algo que está oculto, que quiero desvelaros y que tiene trascendencia fundamental para las empresas, el desarrollo y la explicación de la mayoría de los programas informáticos que tenemos, a los que llamamos inteligencia artificial. API son las siglas de Application Program Interface, es un concepto muy antiguo y viene a ser lo siguiente. Yo tengo un módulo que es un hardware o un software que hace una serie de funciones. Yo quiero que otros programas, otros sistemas utilicen mi módulo. Para ello utilizo publico esta API para que otros puedan llamar a mi programa y utilizarlo. Este concepto tan sencillo y tan antiguo es clave hoy en día, si cabe más. Imaginemos que yo hago una linterna para un móvil, construyo el hardware de la linterna para un móvil. ¿Voy a hacer yo también todas las aplicaciones que usan la linterna? No. Yo hago el hardware, publico una API y digo a los demás cómo tienen que utilizar mi linterna, mi hardware. Así, por ejemplo, un programa que quiera usar la linterna, le digo, llama al API linterna y le doy una serie de opciones que es encender, apagar o estado. Así de sencillo. Así cualquiera que desarrolle un programa, una app para que utilice la linterna puede utilizar mi hardware de la linterna. Esta cosa tan básica y tan elemental es la clave de cómo están construidos todos los programas informáticos en la actualidad. Multitud de programas que se llaman los unos a los otros. El programa que me llama a mí puede estar en Singapur, no conocer nada de él, o al programa al que yo llamo puede estar en Singapur y yo no conocer nada de él. Basta con que yo publique la forma en la que me van a llamar para que mi programa sea usable. Voy a poner otro ejemplo. Imaginemos que yo tengo una compañía de seguros, mi compañía de seguros tiene un programa, yo tengo en la web un programa que hace un cálculo de seguros, le doy un conjunto de datos y me calculo el seguro. Vale. Tengo que obligar a todos los usuarios a entrar en mi página web para hacer el cálculo del seguro. Sin embargo, es posible que yo decida que mi programa que hace un cálculo de seguros tenga un API y otros lo puedan llamar. Y, por ejemplo, alguien que vende coches pueda incluir el cálculo de un seguro invocando a mi programa. Así es que la empresa X vende coches y entre los servicios que proporciona está el cálculo de un seguro y llama a mi API. Este concepto de API, como digo, es esencial. Y vamos hacia la economía de las APIs, multitud de programas que se llaman entre sí. Así es que a lo mejor yo decido construir un programa que es simplemente un programa muy bueno en un aspecto y que es llamado por otros muchos. Si es muy exitoso, a lo mejor mi programa tiene millones o miles de millones de llamadas. Y será un programa muy exitoso, aunque sea muy sencillo. Y por el contrario, yo puedo construir un programa que invoque APIs de otros muchos. Por ejemplo, un API, mi programa lo que puede hacer es un cálculo de un cálculo de un seguro, como he dicho antes, o por ejemplo puede hacer una calculadora, o puede, por ejemplo, incluir el tiempo. Yo no voy a hacer un programa, si yo estoy haciendo un programa de seguros, no voy a hacer un programa que incluya el tiempo. Llamo a ese API que incluye el tiempo. Y así tenemos APIs de geolocalización, APIs de tiempo y multitud de otras APIs, algunas de las cuales voy a hablar, que son las APIs cognitivas. De modo que cuando hablamos de inteligencia artificial, con frecuencia nos estamos refiriendo a algo muy grande, tipo un oso, que es un enorme programa que hace multitud de cosas, cuando la realidad no es esa. La realidad es que más bien la inteligencia artificial se refiere a multitud de pequeños programas como hormigas que cada una de ellas tiene un cometido. Como parte de la inteligencia artificial, quizá la parte más llamativa en los últimos años son los asistentes personales. Desde que tenemos móviles, tenemos asistentes personales. Algunos de ellos son muy conocidos y parece que son como la representación, la cara de la inteligencia artificial. Y en efecto hacen cosas bastante sorprendentes y llamativas, y parece que sí es cierto que fueran seres inteligentes casi compañeros. No es cuestión de contar en qué consisten los asistentes personales y sus comparativas entre ellos, básicamente porque los asistentes personales están ligados a la plataforma. Es decir, Siri funciona con las máquinas de Apple y Cortana con las máquinas de Microsoft y Google Now con los Android. De modo que normalmente uno no puede elegir qué asistente personal quiere, porque lo que hace es comprar una plataforma de hardware y esa plataforma le da al asistente personal.
personal. Siri es el más conocido de todos, empezó hace ya unos años y digamos que ha tenido mucha literatura, pero los otros vienen con enorme fuerza igualmente. Cortana de Microsoft, que está en los teléfonos de Microsoft y en Windows 10, y Google Now, que probablemente sea el más popular porque está en todos los dispositivos Android. Pero hay otros que están viniendo, hay otro software de asistente personal y, por ejemplo, Amazon tiene Amazon Echo, que es otro asistente personal de elección. IBM Watson no es un asistente personal, IBM Watson es un software que ha desarrollado IBM, pero que podría ser un asistente personal y se parecen bastantes cosas a los asistentes personales. Es una inteligencia artificial que es capaz de mantener un diálogo y dar respuestas a las preguntas que le hacemos, pero está más enfocado al mercado empresarial. Como he dicho, la inteligencia artificial se basa en APIs, en pequeños trozos de código. Bueno, nosotros como desarrolladores, y esto está más orientado a las empresas, como desarrolladores podemos construir aplicaciones inteligentes, aplicaciones cognitivas. Mi aplicación, la de mi empresa, sea una empresa de coches, una empresa de seguros, de supermercados, una ferretería o la que sea, mi aplicación puede tener funcionalidades cognitivas. Simplemente introduciendo en mi aplicación la llamada a las funciones cognitivas que están por ahí. ¿Qué soluciones cognitivas puedo encontrar por ahí? ¿Qué servicios cognitivos o qué APIs cognitivas puedo encontrar por ahí? Pues, por ejemplo, en IBM, Watson está basado en un conjunto de servicios cognitivos que se reúnen en una plataforma llamada Bluemix. Os animo a revisar los servicios cognitivos de todas estas marcas porque es muy interesante y es muy útil pensar en la posibilidad de incluir en vuestra empresa una llamada a las APIs y hacer que, por ejemplo, tenga servicios de traducción. La aplicación que ya teníais puede responder no solo en español, puede responder, por ejemplo, en alemán. Para ello lo que invocamos es una de las APIs de traducción, que por ejemplo tiene Bluemix. Bluemix tiene APIs de traducción, tiene APIs de voz a texto, de texto a voz, de análisis de lenguaje, de análisis de Twitter, de reconocimiento de imágenes, del tiempo, de geolocalización. Todas esas las podéis incluir en una aplicación vuestra. Microsoft, que tiene el sistema Azure de servicios, acaba de incorporar también APIs cognitivas. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que el mundo cognitivo es muy interesante. Y ha empezado a incluir todas esas APIs. Son parecidas unas cuantas a las de Bluemix, otras son distintas, cada cual irá incorporando los servicios cognitivos de que sea capaz. Otro, por ejemplo, es análisis de personalidad. Yo, dependiendo si le doy un texto escrito al servicio cognitivo de análisis de personalidad, es capaz de decirme cuáles son los rasgos de personalidad de la persona que ha escrito ese texto. Y así, por ejemplo, si yo tengo una tienda de ropa o tengo una tienda de cualquier online, puedo ser capaz de averiguar cuáles son los rasgos de personalidad de la persona que está interaccionando con mi servicio. Naturalmente Google tiene multitud de servicios, todos usamos todos usamos los servicios de Google Maps, por ejemplo, o muchos. Bueno, yo puedo incluir los servicios de Google Maps también en mi aplicación y también de ubicación. Y si resulta que la persona que está interaccionando con mi empresa, con la web de mi empresa, tiene los servicios de ubicación activos, yo puedo saber desde dónde está actuando esa empresa, desde dónde está actuando ese usuario. Y puedo decidir incorporarle, por ejemplo, otras soluciones como la del tiempo. Fulano está accediendo desde Galicia y ahora sé que en Galicia está lloviendo y puedo recomendarle que vaya a un sitio donde hace menos frío o no llueve o se está más a gusto o se compre un paraguas, por decirlo algo. No solo esto, Facebook tiene un servicio también de análisis de lenguaje, se llama Deep Text, un servicio en el que podemos incluir también en nuestras aplicaciones.
aplicaciones, y podemos hacer aplicaciones de Facebook que tengan los servicios de Deep Text. ¿Hasta qué punto es importante la inteligencia artificial? Pues cada vez más. Podéis ver que tenemos un gráfico de las adquisiciones de inteligencia artificial que han hecho las grandes empresas. Y todo esto son adquisiciones en los últimos años y han sido Yahoo, Google, Facebook, Intel, IBM, Amazon, alguna más. Todas las grandes empresas quieren posicionarse en la inteligencia artificial y han desarrollado sus propios productos, sus propias líneas de negocio, sus propias empresas, pero también se han dedicado a realizar adquisiciones. Una de las más famosas probablemente sea DeepMind de Google. Google compró DeepMind y DeepMind está empezando a probablemente está en muchos de los algoritmos que tiene Google Now detrás, pero también hace no mucho DeepMind ganó en el juego Go al máximo con un software llamado AlphaGo al mejor jugador de Go de la historia. Go es un juego parecido al ajedrez y tienen reconocimiento de imágenes y hay multitud de facetas. Una de las posibilidades, por ejemplo, es si tenemos nuestras fotos en la nube, de Google, con Google Fotos, podemos teclear y decirle de nuestras fotos que nos enseñe las fotos de la playa, y el algoritmo de inteligencia artificial que hay detrás busca en todas nuestras fotos y nos enseña las fotos de la playa o las fotos del cielo o fotos de coches. Y según se vaya refinando el algoritmo, irá enseñándonos caras distintas y le podemos decir que nos enseñe la cara de nuestra pareja, de nuestro padre, de nuestra hija, y lo irán haciendo. Todavía no, pero ahora ya son perfectamente capaces de identificar animales o playas, coches o cosas semejantes. El mundo de la inteligencia artificial va muy deprisa y las empresas no se quieren quedar detrás. ¿Cómo funcionan los asistentes personales? Bueno, tienen dos partes básicamente: una interfaz de usuario generalmente basada en el lenguaje hablado. El lenguaje hablado es otra parte clave. Estamos acostumbrados a utilizar interfaces con los ordenadores que no son los más adecuados. Inicialmente utilizábamos el teclado, seguimos usándolo. El teclado, luego el ratón, tenemos pantallas táctiles. Pero ninguno de todos esos es el interfaz natural. El interfaz natural humano es el lenguaje. Y una de las gracias que tienen los asistentes personales como Siri, Cortana o Google Now es que entienden el lenguaje natural. Lo entienden más o menos, pero lo entienden bastante. Y nosotros le hablamos en nuestro lenguaje. Esa es la parte de interfaz de usuario. Y la otra parte es qué hay detrás de todo eso. Una vez que hemos hablado con él y ha interpretado nuestra pregunta, ¿qué hay detrás? Todo un motor de datos, inteligencia, que a su vez son decenas o cientos o miles de programas que están interaccionando entre sí para dar respuesta a lo que nosotros le hemos pedido. Así tenemos una interfaz de usuario y un motor de datos y de inteligencia. Y cada una de las partes está compuesta de múltiples programas o múltiples APIs. ¿Qué debería hacer un asistente personal? Un asistente personal debería hacer varias cosas. La primera de todas es entendernos, entender qué le estamos preguntando, entender qué queremos saber. Y esto que parece básico y elemental, porque nosotros entre los humanos nos entendemos en general, aunque también alguna vez tenemos dudas, para los ordenadores es muy complicado. Esta parte del lenguaje natural es realmente clave, importante en desarrollo, y donde está probablemente una de las mayores inversiones ahora mismo, entender el lenguaje humano. Por decirlo en un ejemplo, podemos preguntarle: dime quién manda en Estados Unidos, o quién es el presidente americano. Son dos preguntas que tienen la misma respuesta y están formuladas de forma distinta. La intención, qué es lo que quiero saber, es clave. Que los ordenadores sean capaces de entenderlo es fundamental. Deben de ser capaces de razonar en el contexto. No todas las preguntas tienen el mismo sentido, dependen mucho del contexto en el que estemos hablando, y los ordenadores cada vez, los asistentes personales cada vez más son capaces de identificar el contexto, donde estoy, es un sitio ruidoso, es en medio de la calle, un conjunto de cosas que le dan contexto a lo que yo estoy diciendo. Y por último, deben de ser capaces de proponer y de responder a la pregunta y proponer nuevas cosas.
Hacen más cosas incluso, hacen propuestas predictivas sin que nosotros las pidamos. Por ejemplo, Google Now nos puede sugerir qué hacer, incluso aunque nosotros no se lo digamos. Y es predictivo en el sentido de decir, mañana tienes una reunión o tu viaje sale esta noche o cosas de este tipo, y cada vez serán más predictivos porque tendemos a hacer las cosas de una manera repetitiva y entienden el estado en el que estamos. ¿Cuáles son las ventajas de uso? Bueno, las personales son bien conocidas, los asistentes personales, todos tenemos más o menos asistentes personales, y básicamente es el acceso a variadas funcionalidades de todo tipo que vemos en los asistentes. Por parte de la empresa, las empresas aún no han comenzado de forma, digamos, masiva a incorporar la inteligencia artificial o formar parte de la revolución cognitiva, pero lo van a hacer, de tal manera, imaginemos hace 10 años construir una página web era algo de expertos, se podía hacer, los expertos lo hacían, o si queréis 15 años, los expertos lo hacían, construían las páginas web, no estaba al alcance de todos, incluso muchas empresas no tenían página web. Hoy, a día de hoy, todo el mundo tiene páginas web, incluso muchas usuarios no expertos son capaces de construir páginas web. De una forma similar está ocurriendo con la revolución cognitiva. Hoy es una promesa, dentro de 5, 10, 15 años será una realidad por todos los lados. De la misma manera que el reconocimiento de voz era una tecnología imposible hace 5 años y hoy es una tecnología ubicua. ¿Y qué ventajas pueden tener las empresas utilizando la computación cognitiva? Mejora de la atención al usuario es una básica, es decir, si nosotros nos acercamos a la web de una empresa o al sitio que sea o al canal que utilice la empresa, la computación cognitiva nos puede ayudar en la mejora a la atención del usuario, que se entienda mejor lo que pregunto, que se entienda mejor en qué situación estoy, que la respuesta sea 24/7, 24 horas 7 días, que tenga la respuesta de los más expertos y no solo la respuesta de la persona que me está recibiendo, que me haga sugerencias, es decir, número 1, mejora de la atención al usuario. Mejora de la interfaz, ya hemos dicho que los interfaces son muy mejorables. Si yo programaba un vídeo y no conocía las instrucciones, era realmente un problema. Tenía 2 botones, un display con nada, prácticamente el vídeo era una cosa muy complicada. Incluso las lavadoras hoy en día, o los fregaplatos. Ponte a trabajar con un fregaplatos que no has visto nunca y o te dan las instrucciones o no sabes, porque el interfaz es muy malo, muy malo. Así es que la mejora de la interfaz es fundamental en el acceso a los servicios que dan las empresas. Engagement y fidelización. ¿Qué consigo con todo esto? Pues que las empresas se encuentren los usuarios se encuentren más a gusto en la relación con una empresa. Típicamente, si tú vas a ver un par de sitios web correspondientes a dos empresas distintas del mismo sector, si una no te gusta, lo dejas, te vas a la otra. A lo mejor el servicio, el precio es peor, pero la interacción es fundamental y tú te encuentras más cómodo en esa página web que en la otra y te dedicas a ella y al final acabas haciendo buena esa empresa aunque no sea la mejor. Y por último, inteligencia de negocio, la posibilidad de tener multitud de datos, multitud de usuarios que nos dicen qué es lo que están haciendo, cómo se están comportando, y nos ayuda a mejorar la inteligencia de negocio y el conjunto de procesos que hay detrás de mi empresa para dar el servicio a los usuarios. Hay varias consideraciones a la hora de de implementar soluciones de inteligencia artificial. Ya lo he dicho, una de ellas es el sentido de lo que se pregunta, que básicamente es entender el lenguaje. ¿Qué estoy entendiendo? Normalmente las preguntas se suelen formular en un sistema de preguntas y respuestas, aunque no solo, pero se suele formular un sistema de preguntas y respuestas. Las preguntas normalmente las respuestas tienen que responder a algunas partes de la pregunta que normalmente son los pronombres interrogativos: qué, cuándo, cómo, quién. Hay que entender qué es lo que se nos está preguntando. Se nos está preguntando por una persona, se nos está preguntando por una cosa, por una fecha, por un lugar.
Datos estructurados y no estructurados. La mayoría de los datos que mantienen las empresas en sus registros son datos estructurados, bases de datos que están organizadas, filas y registros. Sin embargo, la mayoría de los datos que existen en el mundo son datos no estructurados. ¿Qué son datos no estructurados? En primer lugar, texto no estructurado, que es el texto que nosotros ponemos. Si cualquier usuario de Facebook, de Instagram, de cualquier red social, escribe lo que le parece de una forma para que le entiendan otros humanos, no para que le entiendan los ordenadores. Eso es un texto no estructurado, pero no solo eso, todos los documentos que existen, por ejemplo, en una empresa, todos los procesos, en la legislación, en los periódicos, todo ese texto no estructurado es complicado para los ordenadores. Además de texto no estructurado, tenemos vídeo, que es también un contenido no estructurado, imágenes, sonido. Los ordenadores se han movido en datos estructurados y ahora estamos trabajando con los datos no estructurados, que suponen una complejidad mucho mayor para los ordenadores. Otra consideración es el contexto y la predicción. Deben de ser capaces de entender en qué contexto está el usuario y hacer predicciones, y como he dicho, cada día hacen más predicciones. En 2 días vas a coger el avión, has preparado los documentos, todavía esto no lo están haciendo, pero ya casi lo están haciendo. Si a mí, por ejemplo, me dice Google Now, tienes una sesión dentro de 2 horas y el viaje desde el punto donde tú estás son 25 minutos. Esta predicción cada día es más útil y es más importante. Al final somos, como he dicho antes, regulares, y si vamos a trabajar solemos levantarnos a la misma hora, acostarnos a la misma hora, hacer los mismos trayectos. Basado en eso nos puede decir, te recomiendo un cambio en tu trayecto para ir al trabajo porque detecto que el tráfico por aquí va mejor o va peor o cosas semejantes. Y una cosa muy importante también es la privacidad. Normalmente cuando usamos un asistente personal le damos acceso a todos nuestros datos. Por ejemplo, leer el correo. Si yo accedo a que lea el correo y me ayuda en la gestión del correo y decide qué correo es spam o no es spam, y decide qué correos debería responder o no, y decide qué correos son más importantes o no, es porque le dejo leer el correo. Y por lo tanto es un acceso a mi privacidad, que no tiene por qué ser malo, pero es muy importante recordarlo. Respecto de la voz, la voz tiene el problema de la privacidad de la voz, es decir, es cierto que es mucho más natural la conversación por voz con un ordenador, pero también es cierto que todo el mundo me puede oír, mientras que si lo que estoy haciendo es hablar, utilizar el teclado es mucho más improbable. Así es que la privacidad de la voz es también una de las claves de la privacidad, pero la privacidad en general es muy importante para los asistentes personales. Os recomiendo que echéis un vistazo, los que tenéis Google Now, por ejemplo, a vuestros historiales que os da Google, en concreto el historial de ubicaciones. Si no habéis desactivado la opción de ubicación y echáis un vistazo al historial de ubicaciones, veréis con sorpresa que Google sabe todo lo que habéis hecho desde que comprasteis el móvil. Todo. Si este verano estuvisteis, a qué hora, en qué sitio, o si hace 6 meses fuisteis a recoger a vuestro hijo al colegio, o a las 9 de la noche estabais en tal plaza con vuestro novio. Lo sabe todo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, para ir concluyendo, ¿qué servicios pueden dar la inteligencia artificial, los servicios cognitivos, los asistentes personales o las empresas en el uso de este tipo de servicios? Básico, el lenguaje. Somos humanos, nos gusta el lenguaje humano, y el resto es complicaciones. El ratón es complicado, las cosas con botones son complicadas. Queremos utilizar el lenguaje humano. Todos estos servicios es posible incluirlos, como he dicho, dentro del flujo regular de la aplicación de una empresa. Una empresa tiene una aplicación y decide añadir servicios cognitivos. Puede incluir cada uno de estos servicios. Voz a texto, ya he hablado antes de él. Texto a voz, que sea capaz de leer un determinado texto. Y ¿por qué no? Voz a voz con Skype.
Y traducción, todos hemos echado un vistazo a los traductores, van mejorando, no es que funcionen, no es que sean estupendos, van mejorando, no van muy deprisa la mejora, pero así como por ejemplo el reconocimiento de voz ha sido muy rápido, el de la traducción va más despacio. Pero podemos tener un sistema como el de Skype que es capaz de recibir la voz en un lenguaje, por ejemplo el español, traducirlo a texto, traducir ese texto de español a alemán, y finalmente pasar ese texto en alemán a voz. Así es que yo hablo en español y en la otra parte me escuchan en alemán. Y eso es 4 servicios cognitivos enlazados. Y cada uno de esos servicios pueden utilizarse en las aplicaciones de la empresa. Pero es que el lenguaje además tiene utilidad en otros dispositivos, como por ejemplo los wearables y los smartwatch. Típicamente un smartwatch no tiene mucho sitio para que yo pueda tener botones y teclados y cosas de ese estilo. Por lo tanto, lo más probable es que quiera hablarle y utilizar el servicio de lenguaje. Una cosa que es bastante sorprendente es el teclado predictivo. Eso es una pieza de inteligencia artificial que está en todos nuestros teclados y que es capaz de mejorar enormemente la experiencia del usuario. Y por ejemplo, si mi hija es Lola, pues yo cada vez que pongo una L mayúscula y una O, me sugiere que es Lola lo que quiero escribir, y la mayoría de las veces va a tener razón. El teclado predictivo también es aquello que... Esto no es inteligencia artificial, no, sí lo es, solamente que nos estamos tan acostumbrados que ya, digamos, le hemos quitado importancia. Multitud de otros servicios. Servicios de ubicación, servicios de calendario, planificación sofisticada del tiempo, es decir, me puede planificar las tareas y decir que algunas de las tareas que no son tan importantes, a lo mejor ahora sí tengo un hueco libre para hacer las tareas que he dejado como importantes, o colocarme las tareas importantes en primer lugar, haciendo una planificación sofisticada del tiempo. Es de enorme ayuda en los viajes, porque cuando llego a determinado sitio me sugiere qué ver, dónde estar, qué restaurantes, multitud de cosas, qué viajes, qué autobuses, qué trenes tengo que coger. Es capaz de leer y escribir correo. No he hablado apenas de reconocimiento de imágenes, pero el reconocimiento de imágenes es otro de los, digamos, grandes hitos de la inteligencia artificial, enormemente costoso, pero que ahora está claramente empezando. Pronto los sistemas de reconocimiento de imágenes van a reconocer nuestra cara y van a ser capaces de reconocer automáticamente las personas que han aparecido en las fotos que, por ejemplo, hemos subido a la nube. Y otras muchas cosas van a ser capaces de hacer los reconocimientos de imagen. El uso de los historiales, el uso del historial mío de ubicación, de búsquedas, todo eso ya lo están haciendo. Toma de notas, el tráfico, por ejemplo, el tráfico empieza a ser ya, también el tráfico era una de estas cosas que era imposible de hacer. Bueno, pues no, hace ya mucho tiempo que estamos acostumbrados a la gestión del tráfico. Me puede dar noticias del clima, noticias de lo que está ocurriendo, ideas sobre precios, recalcular la agenda, buscar los contactos, restaurantes, tiendas, etcétera. Y el conjunto de servicios no para de crecer. Y cada uno de esos servicios es un programa que es un API a la que yo le puedo llamar, y en mi empresa puedo incluirlo para mejorar la satisfacción, la experiencia del usuario final. Por poner solo alguno más, en salud, las aplicaciones de salud cada vez van a más, y algunas son sencillas, pero otras empiezan a ser muy complicadas. Me puede sugerir, las de fitness son muy típicas, has gastado tantas calorías, pero podría empezar también a saber qué tipo de comida estoy haciendo, y combinarla con el ejercicio. Si tengo algún variable del estilo de algo que mida el ritmo cardíaco o el azúcar en sangre, dispositivos que cada vez son más baratos, puedo regular el ritmo cardíaco, saber qué ritmo cardíaco he llevado algunos smartwatches ya lo hacen, qué ritmo cardíaco he llevado durante todo el día, quizá análisis en sangre, podría hacer medidas de presión sanguínea. En la salud los servicios no paran de crecer. Y finalmente, la mayoría de estos servicios de las grandes empresas pueden hacer enlace con otras aplicaciones, como por ejemplo los motores de búsqueda, correo y otro tipo de aplicaciones. Esta es un poco la idea que quería contaros. La revolución cognitiva
no acaba más que empezar. Va a ir creciendo en multitud de funciones, algunas estarán en nuestros móviles, otras estarán por ahí. Muchas de las aplicaciones cognitivas no vamos a saber, están por detrás y nosotros no nos enteramos que están, pero no paran de crecer. Las empresas tienen una enorme posibilidad de utilizar los servicios cognitivos y los usuarios disfrutar de los asistentes personales. Y esto es todo por mi parte. Abrimos el turno de preguntas. En un par de minutos volvemos para responderlas. Hola, aquí volvemos con preguntas. Hay unas cuantas. Veo que el tema tiene interés y me alegro. Realmente es muy interesante. Agradeceré ilustrar su uso con algunos ejemplos prácticos en el área editorial del periodismo. Los usos prácticos del área depende de lo que queramos entender, pero en concreto en el área editorial del periodismo hay un ejemplo demoledor. Están los asistentes, no los asistentes personales, la inteligencia artificial está empezando a construir, o sea, hay programas que están empezando a redactar textos periodísticos cortos ellos solos. Que es, dice, pero bueno, solo nos faltaba que los ordenadores escribieran. Pues sí. Hay varias empresas que lo que hacen es resúmenes de noticias basados en datos. Por ejemplo, normalmente datos que no tienen, que no tendrían un redactor que los dijera. Supongamos los partidos de los colegios que pueden aparecer publicados en algún sitio, pero no tienen una cobertura. No hay ningún periodista al que le interese, ningún medio al que le interese pagar a un periodista por escribir cuál es cómo han ido los resultados. Sin embargo, ya hay software capaz de hacerlo. Y por ejemplo, si tiene imaginemos un resultado de fútbol en el que en la primera parte van 0-0 y en la segunda parte van 5-0 y en mitad ha habido un cambio en la segunda parte. El software es capaz de redactar una noticia breve del estilo de el empate parecía cantado entre los dos equipos hasta que la salida de Martínez ha dado un vuelco y el San Fernando ha machacado al Ciudad de no sé dónde. Ya están empezando a hacer eso, ya están empezando a escribir textos, básicamente en este tipo de entornos, también por ejemplo en las cotizaciones en bolsa y un conjunto de noticias que con unos pocos resultados numéricos soy capaz de construir un texto corto y breve y no literario ni nada parecido, pero ya lo están haciendo. ¿Qué recomendarías a una pyme con relación a la inteligencia artificial y los asistentes personales? ¿Por dónde empezar? Bueno, aparte de que los asistentes personales a los usuarios, a los empleados de la empresa les puedan resultar útiles para, por ejemplo, hacer determinadas funciones, entiendo que ese no es el sentido de la pregunta y si nosotros somos capaces de incluir cosas en los asistentes personales es difícil porque los asistentes personales, pues Google Now o Siri, no se van a dejar modificar, pero sí que es muy importante lo otro que he dicho, es decir, yo puedo crear una app que incluya inteligencia artificial y que puede incluir estos elementos. En ese sentido, a las pymes les recomiendo un vistazo a las páginas que he escrito ahí, por ejemplo Bluemix de IBM o Azure de Microsoft. Echar un vistazo, veis en los servicios que hay y en qué medida esos servicios se pueden incluir en vuestras aplicaciones, generar una app o cosas de ese estilo. Las pymes son muy buenas, tienen poco músculo en el sentido de que pues, no tienen tantos empleados y recursos, pero tienen la ventaja de tener una enorme flexibilidad. Echad un vistazo a ese conjunto de APIs que podéis utilizar para incluir en vuestras aplicaciones. Hola Antonio, muchas veces es difícil de interactuar con Siri o Google Now porque al asistente le cuesta entender lo que decimos o no le llega bien o no tiene respuesta a lo que le planteamos. ¿Cuánto piensas que están superadas estas limitaciones y podremos hablar con ellos como si de otra persona se tratara?
por trozos, por partes, como si otra persona se tratara, muy difícil, depende de lo que le queramos preguntar. Prácticamente queda mucho, porque para que el asistente personal pueda hablar como otra persona, deberíamos de no distinguir el asistente personal de una persona, y eso equivale a superar el famoso test de Turing, en el que un juez no es capaz de distinguir entre una persona y una inteligencia artificial y una máquina. A eso le queda una cantidad enorme de tiempo. Prácticamente el lenguaje humano y la forma en que hablamos es, no digo que sea imposible en absoluto, lo que digo es que el estado del arte es muy alejado de que lo puedan conseguir. Sin embargo, respecto de funciones individuales, pues muchas las vas respondiendo. Hay una muy fácil, que es pregúntale a la calculadora, dile a Cortana, a Siri o a Google Now, dile ¿cuántos son 325.000 dividido entre 413? Y te lo da en el instante. Por ejemplo, dices, bueno, es que eso es solo una parte, sí, solo una parte, pero poco a poco van cambiando las funciones y van mejorando. Tienen muchas veces, demasiadas veces, van y hacen una búsqueda en las páginas web de lo que tú le has preguntado. Eso claramente es que no han entendido lo que le has preguntado. Pero otras muchas cada vez más lo van haciendo. Por ejemplo, dile a Google Now, escribe un correo a Pedro, tema del correo, nos vemos el viernes, materia, texto del cuerpo del correo, hola Pedro, nos vemos el viernes, ya te llamaré y que lo pases muy bien. Y lo hace. Así es que cada vez el número de funciones en las que va mejorando aumenta. En relación a la computación cognitiva y la transformación digital de los negocios, ¿cómo contribuye la una a la otra? La transformación digital de los negocios son muchas cosas, son muchos los procesos que se pueden transformar digitalmente, y muchos de ellos tienen que ver, por ejemplo, qué sé yo, con Big Data, con analítica de negocio y otros muchos. La computación cognitiva es una parte de la transformación digital, y podemos incluir en las funciones de transformación digital, en las funciones de computación cognitiva dentro de la transformación digital de una empresa, en el modo un poco en el que os he dicho. Otra es, ¿en qué medida compiten o podemos estar asustados con la inteligencia artificial? ¿Va a sustituir a los humanos? ¿Hay una inteligencia artificial que va a competir con los humanos? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, tiene mucho que ver con la ciencia ficción, con Skynet the Terminator, en general, y tiene sentido. Y de hecho hay un instituto no recuerdo exactamente, para la prevención o para acotar la inteligencia artificial, hay varios libros, y no es una pregunta banal. A día de hoy no existe una inteligencia artificial que pueda amenazar a los humanos del estilo de Skynet, ni parecido. Eso a día de hoy no existe. ¿Existirá? Ya veremos. En mucho tiempo adelante es posible, según vayamos mejorándolo. Hoy en día la inteligencia artificial general no es una amenaza en absoluto. ¿Es una amenaza las partes de la inteligencia artificial? Sí, de la misma manera que un tractor quitó multitud de trabajos en el campo, la inteligencia artificial hace muchos otros. Uno muy típico es el cajero. El cajero, la mayoría de los que estáis viendo el webinar casi ni os suena lo que es un cajero, persona, y en cambio estáis completamente acostumbrados a usar un cajero automático. Bueno, pues las funciones de cajero automático que ya llevan tantos tiempos haciendo las máquinas, antes los hacían los cajeros personas. Incluso, de forma curiosa, y con esto termino, la misma palabra computer, computer, ordenador, lo utilizamos para lo que todos sabemos. Sin embargo, computer realmente en el pasado los computer eran personas que hacían computación. Típicamente eran mujeres que tenían montones de datos y con esos datos perforaban fichas y hacían cálculos. Eso se llamaban computer, eran personas, eran las computer, por decirlo así. Los primeros en sufrir la transformación de computer a computer máquina fueron los computer. Bien, esto es todo. Básicamente el panorama es muy positivo, muy optimista, muchas posibilidades, y os aconsejo que sigáis al tanto de la computación cognitiva.